Los invito a buscar en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Hay una historia que varias veces hemos leído y quizás hasta si no la hemos leído la conocemos porque alguna vez nos la han contado. Y es la historia de David y Mefiboset. Vamos a leer el capítulo entero, son 13 versículos. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí, tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Siempre que leemos una historia en la Biblia, siempre que leemos una historia, y podemos ampliar y ver el marco histórico y todo el contexto que podamos buscar de ese pasaje, es como que vamos a ver el pasaje en color y en alta definición. Eso es lo que tiene, la particularidad que tiene ver un pasaje en su contexto. Es una historia conocida la de Mefiboset. Ahora, ¿se acuerdan quién es Mefiboset? ¿Se acuerdan cómo es que Mefiboset surgió? ¿Cómo es que tenía el problema de los pies que tenía? ¿Será que nació así? A la noche, cuando se acuesta Ámbar, una noche le cuento un cuento, que sabe que un cuento es una narración que puede ser inventada o no, algo ilusorio. Pero una noche es un cuento y la otra noche es una historia, y ella sabe diferenciar bien que una historia es de la Biblia y es verdad. Y cuando le cuento esta historia, la última vez que le estaba contando, ella me dijo: no, contámela desde el principio, porque yo se la empecé a contar desde acá, y ella dice: desde el principio. ¿Cuál es el principio de la historia? ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era hijo de Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Jonatán era un muy amigo de David, con el que él había hecho un pacto. El pacto de David con Jonatán se resume en que habían convenido en que cada uno iba a cuidar a la familia del otro cuando el otro no estuviera. Iba a cuidar todo lo que pudiese de esa familia. Jonatán era el hijo de Saúl, rey de Israel. Saúl, el primer rey de Israel, tenía 4 hijos y 2 hijas. Pero resulta que un día, en la batalla, mueren los hijos de Saúl. Muere Jonatán, mueren los otros 2 hijos que estaban en batalla, y ese mismo día, Saúl se tiró sobre su espada y se murió. Lo que pasa después, tradicionalmente cuando se mataba al rey, se mataba a los hijos y a los que venían después. Y es por eso que la nodriza, la que cuidaba a Mefiboset, escuchando la noticia de que había muerto el rey, lo tomó a Mefiboset
y salió corriendo. Algo no vio, se te trastabilló y se cayó Mefiboset. Y cuando lo levantó de vuelta, ya no caminaba. Y digo ya no caminaba porque ese niño tenía 5 años. Mefiboset era alguien que tenía todos los números para ser el príncipe de Israel. Él había sido criado como un príncipe. Él había jugado quizás en el trono de Saúl, correteando en el palacio. Tenía todo para una vida próspera, una vida de príncipe como lo era. Y de pronto, el mismo día, se muere su abuelo, que es el rey, se mueren sus tíos, se muere su papá, y él queda lisiado de los pies. Y eso le pasó a los 5 años. Eso lo dice el capítulo 5 de Samuel, en un versículo, cuenta esa historia. Y esa es la historia, cómo empieza la historia, para que entender quién era Mefiboset. Ahora, imagínense Mefiboset siendo un niño, ya quizás consciente de algunas cosas, cómo empieza él a desarrollarse, cómo empieza a crecer. Me imagino un niño creciendo quizás con cierto grado de preguntas, de preguntarse por qué todo junto, por qué no podía seguir más o menos lo que normalmente los niños siguen. ¿Cómo puede ser que la que me tenía que cuidar no vio eso y se tropezó? Quizás creciendo dentro de sí con resentimiento, porque no es lo que debía ser. De estar Mefiboset en el palacio, ahora dice que estaba en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Eso era una especie de lugar apartado en el desierto. De él estar en el palacio, quizás en los jardines del reino, pasó a estar en un lugar de sequedad absoluta. Quizás de estar en un lugar de sonido agradable, donde los músicos tocaban para el rey. Ahora estaba en un lugar que era un lugar de silencio, porque Lodebar significa eso, era el lugar de silencio. Era donde había que ocultar, donde se mandaba a aquellos que mejor olvidarlos. Ahí estaba. Porque no solamente todo esto le había pasado a Mefiboset, sino que a pesar de esto, todos sabían, y tradicionalmente, y el consciente social colectivo sabía que Mefiboset era un condenado a muerte, porque era un posible revulsivo a querer tomar el trono. Por eso cuando va y está enfrente de David, y David le dice Mefiboset, y él responde, he aquí, tu siervo, ¿qué es lo primero que le dice David? No temas. Ahora, Mefiboset no solamente sufrió todo eso, sino que él era un condenado a muerte. Alguien que estaba fuera de cualquier consideración. Alguien que estaba en ese lugar de desprecio y que mejor no mencionar, en ese lugar de silencio. Creo que todos en algún punto podemos identificarnos con vernos a nosotros mismos como Mefiboset. Alguien que es incapaz de valerse por sí mismo a un nivel espiritual. Alguien que a un nivel espiritual nosotros no teníamos ninguna aspiración más que la miseria misma en la que estábamos viviendo. Y esa era nuestra condición y es la condición de todo hombre sin el Señor. Estar en Lodebar. El pasaje de Mefiboset que leímos de David es una de las representaciones más gráficas de lo que es la gracia de Dios, de cómo hemos sido alcanzados nosotros, de que nosotros estábamos en un lugar de total incapacidad e inhabilidad, sin siquiera pensar en que podríamos estar en otro lado, sin siquiera pensar que es otro lugar el que podríamos ocupar si puedo. Y todo era así, ¿hasta cuándo? Hasta que el rey mandó a llamar a Mefiboset. Esa es la misericordia de Dios. No había nada en Mefiboset que sea ponderable, nada había. Nadie iba a buscar a Mefiboset para hacer un negocio, para decirle, che, ¿qué te parece si arrancamos este emprendimiento? Saben que es cuando creemos, y hay muchos hijos de Dios, que cuando, después de tiempo de ser hijos de Dios, después de tiempo de ya conocer todo lo que es la rutina eclesiástica, se olvidan cómo fue ese primer llamado y de dónde el Señor los trajo. Y es entonces cuando dejamos de vivir la gracia y la misericordia de Dios para empezar a vivir una religión humana. Es cuando dejamos eso y al punto tal de creer que nosotros merecíamos tener ese perdón y merecimos ser llamados.
cuando lo que estamos llamados es a vivir, a disfrutar y a, como decía ese en la reunión anterior, saber que estamos aquí por su gracia, para gloria y alabanza de su gracia. No por ninguna otra cosa. Es cuando nosotros olvidamos ese primer llamado. Es cuando nosotros olvidamos cómo fue que Él nos alcanzó sin que nosotros. Ahí coincidimos con aún aquellos que creen en que Dios hace todo. Yo también creo que Dios hace todo en la salvación. ¿Qué hizo Mefiboset? Más que decir que sí, quería ir. Y eso es lo que hicimos nosotros en términos de salvación. Ahora, a veces se distorsiona desde una visión egoísta la gracia de Dios. David llamó a Mefiboset para que vaya y lo hace sentar en la mesa del rey y para que esté ahí. Ahora uno diría, ¿qué es lo que más hubiese querido Mefiboset? Quizás lógicamente decir que vuelva a caminar. Y lo que nos enseña el pasaje es que no importa si el rey te llamó, y a veces se piensa, se predica y se vende el evangelio como venía Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos. Y si tenés un problema de trabajo va a ser resuelto, y si tenés un problema de salud va a ser resuelto. ¿Sabés por qué? Porque Dios no quiere que vos sufras, no quiere que la pases mal, Él no quiere que vos tengas dolor. ¿De dónde sacamos eso? Porque Él de verdad quiere que todos los días tengas un dolor en el cuerpo. A veces vivimos cierto espejismo dentro de la comunidad cristiana, como que creyendo que siempre, en todo nivel y materia de nuestra vida, tenemos que estar perfectos. A un nivel físico y podría ir a jugar con los Pumas si quiero. Así estoy. Ningún dolor, estoy perfecto. A un nivel espiritual estoy flotando, casi a la altura de los ángeles. A un nivel de familia es la familia Ingalls. A un nivel de ministerio es como que si vemos en algún punto que hay debilidad o flaqueza, pareciera como que, ay, el hermano, sí, fíjate, el Señor no lo bendice en esa área. Esa enfermedad, ¿y qué habrá hecho el hermano? No, hermano, la enfermedad no siempre es causa del pecado. El apóstol Pablo estaba enfermo. Timoteo tenía una enfermedad que Pablo le dice, toma vino por causa de tu problema del hígado. Es una oportunidad para orar por tu hermano, una y otra vez. De pronto en las iglesias o cuando te reunís con cristianos, pareciera que estás al lado de gente ya celestial, sin ningún problema y perfecto en toda materia. Y como que nada, o sea, es como que un nivel, y eso es mentira. Y eso es hipocresía. En el mejor sentido lo digo, eso es hipocresía y no que lo hagamos adrede. A veces la rutina misma es como que te lleva a ni siquiera... Y saben que el Señor, siendo quien era. La última vez que busqué el versículo que dice que Él tenía sed, sigue estando ahí el versículo. Cuando dice que Él tenía hambre, todavía sigue estando ahí. Cuando dice que estaba cansado, todavía sigue estando ahí. Cuando Él está en la cruz, Él podría haber omitido la frase de decir, tengo sed. ¿Podría o no podría haber omitido esa frase? Aún sabiendo que no le iban a dar un vaso de agua, sino que le iban a estampar la boca con vinagre. ¿Él podría haberlo dicho? ¿Omitido eso? Claro que sí. Pero aún así, en ese momento, Él era íntegro y mostró exactamente quién era, no buscando maquillarse en lo más mínimo. Y es interesante que cuando hay dificultades y problemas y podemos mostrarnos los unos a los otros, es cuando empieza a fluir el vivir como la iglesia, como una familia. Porque a veces para querer mostrar una especie de espiritualidad, es importante orar por los hermanos que están en Ruanda y por los niños del África, y está muy bien que ores por ellos, pero si no podés orar por el hermano que tenés al lado y no tenés ni idea de qué es lo que pasa, de qué importa que ores por ellos, quizás ni siquiera nunca lo vas a ver. Y si no te podés tolerar con tu hermano que te respira porque algo me dijo en un momento, pero queremos orar por los chicos de Ruanda porque creemos que entonces estamos haciendo la obra de Dios. Voy a decir algo que puede sonar políticamente incorrecto, pero cuando el Señor pensó en iglesia,
pensó en iglesia y en que nosotros como iglesia local vivamos como el cuerpo de Cristo, entendiendo, conociéndonos, viéndonos a nosotros mismos. No hay predicación más fuerte para el que no cree. No hay predicación más fuerte para el que no cree que el hecho de ver a los hijos de Dios siendo uno. El Señor mismo lo dijo en palabras del Señor cuando Él está orando en la oración sacerdotal de Juan 17. Dice: Padre, que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. La predicación más fuerte, según el Señor, no es un predicador elocuente que argumente bien y exponga bien. Es que nosotros, los que creemos, nos interesemos por el hermano y nos alegremos con él y nos entristezcamos con él y nos ayudemos y nos acompañemos, y no que tengamos que estar escondiendo y parecer siempre perfectos, porque ¿qué va a decir el hermano? No vaya a ser cosa que piense que me vino este problema de salud porque estaba en pecado. Y a veces se cree, como decía al principio de este punto, de que venir a Dios es que todos tus problemas se solucionen, porque Dios no quiere que sufra. Seguro, decenas de ejemplos podríamos empezar a ver en la Biblia de que Dios sí quiere que sus hijos por momentos pasen sufrimiento. El apóstol Pablo tenía un problema físico muy grande y él lo llama el aguijón de la carne, una presión de muerte a un nivel físico. Y dice: yo he rogado a Dios 3 veces, no una, no 2, 3 veces. He rogado, y uno diría: pero Dios no podría haberle quitado ese aguijón en la carne. Quizás en vez de fundar 7 iglesias o 10 iglesias, hubiese fundado 100 iglesias. ¿Por qué no podría Dios haber hecho sanidad en el apóstol Pablo? ¿Qué le costaba? ¿Y qué responde el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dice. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que este problema de todos los días quizás es para que todo el tiempo estemos pendientes y podamos ir sinceramente a Dios quebrantados y nunca creamos que somos algo más que como Él nos ve. Porque a veces una de las particularidades que tiene la gracia de Dios es que nos pone todos a la misma altura y estamos en la mesa del Rey y la gracia es igual para todos. Y pareciera que allí no hay ningún problema, pero el punto es que, como dijo un comentarista hablando de este pasaje, si se pudiese empezar a correr el mantel de esa mesa, veríamos que hay muchos que tienen las piernas cortadas y están allí solo porque el Rey lo mandó allá, solo por la gracia y la misericordia de Dios, no porque tengan alguna cualidad en lo más mínimo. A veces pensamos y creamos al Dios que a nosotros nos sirve y le hacemos decir a Dios cosas que Él no dice. Firmamos cheques en nombre de Dios y a veces hasta los entregamos diciendo: Dios va a hacer tal cosa. Él es un Señor de misericordia que nos buscó de nuestro lugar de inhabilidad, de incapacidad, de ese desierto, para que vivamos una vida de gracia, glorificándole a Él por su misericordia todo el tiempo. Ahora, una de las cosas que me llamaba la atención es ¿qué está haciendo el Rey en un día común? Y permítanme decir esto, y somos pocos y es mejor esto: ¿qué está haciendo Dios un día como hoy? Y si lo graficamos en qué estaba haciendo David, él está pensando de qué forma puede bendecir, de qué forma puede manifestar misericordia, de qué forma él puede favorecer. Quizás haciendo uso de ese versículo: yo sé los pensamientos que tengo para ti. Yo sé los pensamientos que tengo, que son pensamientos de bien y no de mal. Él es un Señor que se acuerda del pacto que hizo. Así como David se acordaba del pacto que hizo con Jonatán. Y si David, siendo un hombre débil e imperfecto, se acordaba, ¿cuánto más el Señor lo hace? Un Señor que está todo el tiempo, si puedo, caminando en el palacio, y permítanme graficar esto, en el mismo cielo, buscando la forma de bendecir y de hacer que las promesas de Él se efectivicen. Ese es el Señor que tenemos. Si tuviese que pensar en qué tiempo estamos en tiempos de
dejar de vivir en el resentimiento, dejar de pensar que aquel que en algún momento debió hacer algo ya no lo hizo. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo me dejó caer? ¿Cómo me dijo tal o cual cosa? ¿Cómo me ofendió de esa forma? Y es hora de perdonar y dar vuelta a la página y seguir adelante, porque lo importante es el hecho de que el Rey te mandó a llamar, no el hecho de que vivas una vida en aquello que podría haber sido. Vivir una vida conforme a lo que el Señor mandó es eso, es estar en la mesa del Rey, disfrutando de la presencia del Rey, disfrutando de las bendiciones del Rey. Me preguntaba, ¿qué fue de la vida de Mefiboset después? Y no se cuenta mucho después, pero sí se cuenta que Mefiboset tenía un hijo. O sea que desde el momento en el que le pasó lo que le pasó a Mefiboset hasta el momento que el rey lo llamó, pasaron no menos de 20 años. Pero al final, él pudo ver cómo la gracia de Dios se manifiesta al final. Y quizás su hijo, que no era lisiado, que no tuvo el problema, pudo aprender de su papá y pudo disfrutar nuevamente de estar con su papá en la mesa del rey. Disfrutar de la gracia verdadera, disfrutar del Dios de misericordia, disfrutar del Señor que nos llamó solo por gracia. Es a lo que estamos llamados, valga la redundancia, a poder vivir una vida plena en Él, a poder vivir una vida con proyección eterna, a poder dejar de ver la vida en términos de lo que vivimos en 50, 60, 70, 80, 90 años acá y empezar a ver la vida en términos eternos. Porque al final del día, cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesús, tenemos vida eterna. Y muchas veces tenemos vida eterna, pero vivimos con una vida más terrenal que un terrenal mismo. Y estamos llamados, como dice el apóstol Pablo, echa mano de la vida eterna. Empieza hoy a vivir con esa perspectiva eterna. Amén.